Lengua y literatura, noveno grado. Guía 23. El artículo de revista. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Es en tu libro de texto. Páginas 168 a las 175. Recuerda trabajar a lápiz. Página 168. Anticipación. Leamos la siguiente información. Actividad número 1. Literatura existencialista. Contexto histórico. Siglo XIX, industrialización y avances tecnológicos. Características. La existencia se antepone a la realidad. La angustia se apodera del individuo ante la vida. Autores y obras. Miguel de Unamuno, Niebla, 1914. Albert Camus, Los Justos, 1949 y Calígula, 1945. Álvaro Menéndez Leal, Luz Negra, 1962. Ahora resolvamos en el libro. Literal A. ¿Qué tipo de texto es el anterior? Justifica tu respuesta. ¿Observaste el tipo de texto que acabamos de leer? Parece un esquema. ¿Cómo se llaman estos tipos de textos? Es un organizador gráfico, porque representa un cuadro sinóptico. Recuerda que el cuadro sinóptico hace un resumen muy explícito de una información. Literal B. ¿Cuáles son las ventajas de presentar la información de esta forma? Explícalo. Recuerda que este tipo de textos permite resumir la información de una forma más comprensible y clara. Literal C. ¿En qué situaciones es útil presentar la información de esta manera? Argumentamos. ¿En qué situación has utilizado tú mapas sinópticos? Para elaborar resúmenes de información que es muy larga, para resumir una clase y también para exponer algún tema. Literal D. ¿Qué aspectos debemos tomar en consideración al momento de hacer este tipo de organizadores gráficos? Expliquemos. Recuerda, lo primero es localizar las ideas principales del texto. De acuerdo a la información del texto, vamos a elegir el tipo de organizador gráfico que más se apegue a la información. Página 169. Construcción. El cuadro sinóptico. Actividad número 2. Leamos la siguiente información. El cuadro sinóptico es un resumen esquematizado del contenido expuesto en un texto. Cumple con el objetivo de tener una visión gráfica del contenido ordenado y jerarquizado de un tema. Entre sus principales características tenemos: organiza un escrito jerarquizando las ideas centrales, secundarias y complementarias. Se emplean llaves o tablas para identificar la descendencia y jerarquía de ideas. Suelen contar con un promedio de 2 o 3 ideas principales, de las cuales se desprenden ideas secundarias y complementarias. Se desarrollan siempre de izquierda a derecha. Veamos los elementos que debe contener un cuadro sinóptico. Número 1. La idea general, que es la idea principal a destacar. Número 2. Ideas secundarias. Son las ideas derivadas de la idea general. Número 3. Ideas complementarias. Son ideas derivadas de las ideas secundarias. Número 4. Llaves o recuadros. Se emplean las llamadas llaves para identificar la jerarquía entre ideas, aunque también pueden utilizarse otros elementos, como globos, cuadros, burbujas, etc. Número 5. Jerarquización.
En los cuadros sinópticos, las ideas están dispuestas por orden de importancia de izquierda a derecha. Las ideas principales ocupan los lugares más a la izquierda en la estructura gráfica. Observemos el siguiente ejemplo. El tema de este esquema es el cambio climático. La idea principal es la definición del cambio climático. Es un cambio en el clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a los cambios regulares que de forma natural se dan en el planeta. La idea secundaria serían sus causas y sus consecuencias, de las cuales se derivan las ideas terciarias o ideas complementarias. Causas. El ser humano es el responsable del cambio climático por los factores como la deforestación, el aumento de gases de invernadero y la sobrepoblación. Consecuencias. Los ecosistemas están en riesgo de desaparecer. Hay aumento de la temperatura media y la disminución de las precipitaciones, que está creando un caldo de cultivo ideal para los incendios. Acidificación y contaminación del agua, devastadores fenómenos meteorológicos, muerte, migración y extinción de animales. ¿Observas cómo se han organizado las ideas en este esquema? Excelente. Página 170. El artículo de revista. Actividad número 3. Leamos la siguiente información. Los artículos de revista. El artículo de revista tiene características informativas, instructivas y descriptivas. Principalmente expone ideas organizadas sobre un tema o una problemática de interés. El contenido puede ser estructurado de forma general o especializada. Según lo abordado en el artículo, así será el tipo de lector que se interese en leerlo. Concepto. Es un escrito en el que un especialista expone sus hallazgos o puntos de vista particulares sobre una cuestión de relevancia. Características. Expone puntos de vista sobre una cuestión actual. Analiza un hecho para orientar. Plantea una tesis con la que defiende o ataca una posición u opinión. Finalidad. Informar, entretener o persuadir al lector sobre un tema específico de interés. Elementos paratextuales de un artículo de revista, es decir, su estructura. Contiene portada, títulos, subtítulos, nombre de los autores, entradilla, imágenes, estilo de presentación, que pueden ser 1, 2 o 3 columnas, y palabras claves. Estructura interna. Se estructura internamente de introducción de la tesis o exposición, los argumentos y finalmente la conclusión. Ahora resolvamos en el libro. Literal A. Explicamos con nuestras propias palabras en qué consiste el artículo de revista. Según lo que leímos, podemos decir que es un tipo de texto expositivo sobre un tema de interés, donde se comparten ideas u opiniones. Literal B. ¿Cuál es la importancia de las revistas en los medios de comunicación? Expliquemos. Son importantes porque intentan informar de manera entretenida un tema de interés y pueden leerse fácilmente. C. ¿Qué quiere decir esta característica de los artículos de revista? Plantea una tesis con la que defiende o ataca una posición u opinión. Quiere decir que los artículos de revista intentan generar en los lectores una reacción, ya sea en favor o en contra del tema presentado. Página 171. Actividad número 4. Leamos el siguiente artículo y vamos a identificar su estructura. El grito. El grito más famoso de la historia del arte. Todo el mundo conoce la pintura El grito, de Edvard Munch, Noruega, 1893. Sobre él abundan los libros, tesis y posts en Internet.
Todos podemos sentirnos identificados con su mensaje, el humano moderno en un momento de profunda angustia y desesperación existencial. Es un mensaje universal que trasciende de sexos, razas y nacionalidades. Por ello, El Grito es considerado uno de los cuadros más importantes de la historia del arte. Munch se inspiró en su propia vida atormentada, una tragedia sobre un padre severo, una madre muerta y unas hermanas enfermas. El propio Munch nos cuenta de dónde surgió la idea en su diario de 1892. Paseaba por un sendero con dos amigos. El sol se puso. De repente el cielo se tiñó de rojo sangre. Sangre y lenguas de fuego acechaban sobre el azul oscuro del fiordo y de la ciudad. Mis amigos continuaron y yo me quedé quieto, temblando de ansiedad. Sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza. Esta impresión o expresión la acabó plasmando en este cuadro, que en principio iba a ser la figura de un hombre trajeado, pero tras una visita a París donde vio una momia peruana, decidió cambiar al protagonista para universalizar aún más su mensaje existencialista. Acá podemos observar el famoso cuadro, El Grito, de Edvard Munch. Por supuesto, se ven también las influencias de la obra de Van Gogh, que Munch pudo ver en París. Al ver la pintura del holandés, el noruego supo al fin cómo plasmar emociones profundas. El viaje a París le cundió bastante. Tomen nota, futuros artistas. La obra, aunque no es muy bonita, tuvo un enorme éxito de crítica. La gente iba a ver el cuadro en masa y hubo cierta controversia. Incluso se aconsejó a las mujeres embarazadas que no visitaran la exposición. Al final, se convirtió en uno de los cuadros más famosos de finales del siglo XIX, que evoca los futuros horrores que se avecinaban en Europa, y hoy es considerada una especie de Mona Lisa moderna. Emilia Bolaños, Historia de Arte. Ja. Ahora, ahora vamos a identificar la estructura del siguiente artículo de revista. ¿Qué es esto? Es el título. Luego tenemos el subtítulo. Luego tenemos lo que se conoce como entradilla. Y acá donde se afirma una situación tenemos la tesis. A partir de ahí vienen los argumentos. Al final tenemos entonces la conclusión. Recordemos que el artículo de revista también posee una imagen y debe tener también el nombre del autor. Resolvamos en el libro de texto. Literal A. ¿Qué sucesos inspiraron a Munch para la creación de la pintura? Según lo que leímos, su propia vida atormentada por un padre muy severo, la muerte de su madre y la enfermedad de sus hermanas. Pasamos a la página 172. Literal B. ¿Por qué esta pintura se considera existencialista? Según lo que leímos, porque representa al ser humano en su estado de angustia y desesperación, que son elementos propios del existencialismo. Literal C. ¿Qué quiere decir cuando indica que el viaje a París le cundió bastante, a mucho? ¿Qué quiere decir? Que en su viaje a París descubrió la obra de Van Gogh, que le dio una influencia en el uso del color en su pintura, es decir, influyó mucho en él. Literal D. ¿A qué sucesos futuros hace referencia el cuadro de Munch? A los conflictos sociales y económicos que tendría que sufrir Europa a causa de las guerras mundiales al inicio del siglo XX. Recordemos toda la depresión y la angustia que surgió a raíz de las guerras mundiales en Europa. Literal E. ¿Cuál es la finalidad de la autora con la escritura de este artículo?
La finalidad es dar a conocer la obra de Edvard Munch, su pintura más famosa, El Grito, y explicar su origen e importancia. Literal G. Ahora elaboramos un cuadro sinóptico con la información del texto El Grito. Recuerda extraer las ideas principales, las ideas secundarias y las complementarias. Acá te dejo un ejemplo de las ideas principales. El Grito es un cuadro de Edvard Munch de 1893. Está inspirado en la vida atormentada del autor. Tiene influencias del uso del color de Van Gogh y el aspecto de una momia peruana. Se considera una pintura existencialista por la angustia reflejada en el personaje. Si consideras que faltan ideas complementarias, las puedes elaborar en tu libro. Página 173. El análisis morfosintáctico. Actividad número 5. Leamos la siguiente información. La morfosintaxis. En la comunicación oral o escrita se emplean palabras, frases y oraciones de acuerdo con lo que se desea compartir. Cada palabra que se utiliza pertenece a una categoría gramatical específica. Sustantivos, pronombres, verbos, adjetivos, adverbios, conjunciones, preposiciones, artículos o determinantes, etc. Cuando se analizan las funciones del sujeto, es decir, de quien se habla o hace la acción, y del predicado, la acción que hace el sujeto, y de los complementos directos, que son los que reciben el efecto de la acción, y los indirectos, sobre quien recae la acción de manera indirecta, y los circunstanciales, que nos hablan del lugar, tiempo y modo de una oración, se está realizando un análisis sintáctico. En cambio, cuando se estudian los segmentos en los que se divide el sujeto y el predicado, se lleva a cabo un análisis sintagmático, en el cual se identifican sintagmas nominales, verbales y preposicionales. En otras palabras, al estudio de las oraciones según las categorías gramaticales y según las funciones que desempeñan en la oración, se le denomina análisis morfosintáctico, morfológico, sintagmático y sintáctico. En otras palabras, el morfológico es el tipo de palabra que se ha utilizado en la oración, el sintagmático son los segmentos en que se divide la oración, y el sintáctico son las funciones que todas estas palabras tienen en la oración. Recordemos las categorías morfológicas o categorías gramaticales. Los determinantes, los sustantivos, los pronombres, los adjetivos, los verbos, los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones. Recuerda, los determinantes son palabras que acompañan al nombre y lo determinan concretando o limitando su extensión, ya sea de género o número. Por ejemplo, Ricardo compró estos libros en la librería Panamericana. Las palabras resaltadas son los ejemplos de determinantes. Sustantivo son palabras variables que nombran a las personas, a los animales, cosas o a las ideas, es decir, el nombre. Veamos el ejemplo. Ricardo compró un libro en la librería Panamericana. Lo que está resaltado son los ejemplos. Pronombre. Son palabras variables que sustituyen al sustantivo y realizan las mismas funciones sintácticas que éste. Él compró un libro para nosotros en la librería Panamericana. Las palabras resaltadas son el ejemplo. Adjetivo. Palabras variables que acompañan al sustantivo expresando características de origen, procedencia, estado, forma, tamaño, color, etc. Veamos el ejemplo. Ricardo compró un costoso libro en la famosa librería Panamericana. Las palabras resaltadas son los ejemplos. Verbos. Son palabras variables que expresan acciones, estados o procesos, situados en un tiempo determinado. Es capaz por sí mismo de constituir una oración. Veamos el ejemplo.
Ricardo compró un libro demasiado costoso en la librería Panamericana. La palabra resaltada es el ejemplo. Adverbio. Son palabras invariables que brindan información sobre el verbo en modo, tiempo, lugar, cantidad, negación, finalidad, etc. Ricardo corrió deprisa para que no lo dejara el bus. La palabra resaltada es un ejemplo. Preposición. Son palabras invariables que relacionan palabras con su complemento, es decir, unen palabras con otras para dar un sentido concreto. Veamos el ejemplo. Ricardo compró un libro de historia en la librería Panamericana para estudiar. Las palabras resaltadas son el ejemplo. Conjunción. Son palabras invariables que generan nexos de adición, oposición o sustitución con otras palabras u oraciones, es decir, unen oraciones. Veamos el ejemplo. Ricardo compró un libro de historia y geografía cuando salió de la universidad. Las palabras resaltadas son el ejemplo. Interjección. Son palabras que expresan sentimientos de dolor, alegría, de tristeza, asombro, etc. No constituyen una parte de la oración, sino que son equivalentes de oraciones que expresan un sentimiento vivo. Ejemplos. Uy, ay, bravo, Dios mío, ¿eh? ¿Recuerdas entonces las categorías morfológicas o categorías gramaticales? Ahora observemos los ejemplos de las siguientes oraciones simples. Clara pinta la casa. Clara es un sustantivo. Pinta es el verbo. La es un determinante y casa un sustantivo. Clara es un sintagma nominal. Pinta es un sintagma verbal. La casa es una estructura que compone un sintagma nominal. Clara es el núcleo del sujeto. Pinta es el núcleo del predicado. Y la casa es el complemento directo, o sea, el resultado directo del verbo, que resulta pintado, la casa. Clara es el sujeto y pinta la casa es el predicado. Veamos la siguiente. La mujer traía una flor. La es un determinante. Mujer es un sustantivo. Traía es el verbo. Una es un determinante y flor es un sustantivo. La mujer es una estructura que nos dice que es un sintagma nominal. Traía es un sintagma verbal. Una flor es un sintagma nominal. La mujer es el núcleo del sujeto. Traía es el verbo o núcleo del predicado. Una flor es el complemento directo, es decir, el resultado directo de la acción. ¿Qué resulta traído? Una flor. La mujer es el sujeto y traía una flor el predicado. Ahora analicemos las siguientes oraciones. Monch pintó el grito. Monch sería un sustantivo, pintó es el verbo, él es un determinante y grito es un sustantivo. Monch hace la función de sintagma nominal, pintó es un sintagma verbal y el grito, que lleva un determinante y un nombre, es un sintagma nominal. Por lo tanto, Munch es el núcleo del sujeto, pintó es el núcleo del predicado y el grito es el complemento directo de la acción, donde Munch es el sujeto y pintó el grito es el predicado. Veamos la siguiente. La gente veía el cuadro. La es un determinante, gente es un sustantivo, veía es la acción o verbo. Él es un determinante y cuadro es un sustantivo. Donde la gente hace la función de sintagma nominal. Veía es el sintagma verbal y el cuadro nuevamente es un sintagma nominal. La gente. La es un modificador directo y gente es el núcleo del sujeto. Así como veía es el núcleo del predicado. El cuadro es el complemento directo o resultado directo de la acción. ¿Qué veían? Un cuadro.
donde la gente es el sujeto y ve y el cuadro es el predicado. Practica estos análisis en tu casa, para que si tienes dudas, las consultes con tu maestro. Página 174. Signos no verbales. Actividad número 6. Leamos y analicemos la siguiente información. Los signos no verbales y paralingüísticos. Los seres humanos al momento de entablar una conversación utilizan palabras. Sin embargo, también se comunica información a través de los gestos del rostro. Por ejemplo, el ceño fruncido, el contacto visual al minimizar o dilatar las pupilas, ver o no ver a la cara al interlocutor o con los ademanes o movimientos que se hacen con las manos y el resto del cuerpo, como acercarse o alejarse de la persona, quedarse estático, moverse demasiado. Todo esto, que puede llevarse a cabo de forma involuntaria o voluntaria, contribuye a que las personas que escuchan comprendan mejor el mensaje que se desea comunicar o que no lo reciban de la mejor manera. Por tanto, es necesario tomar conciencia de los gestos, los movimientos y el tono de voz cuando se desea comunicar algo. Todo ello se le denomina signos verbales o paralingüísticos, porque no se emplean palabras. A continuación se presentan los nombres específicos que reciben cada uno de estos signos. Veamos el ejemplo en un cuadro sinóptico. Signos no verbales y paralingüísticos. Se dividen en prosódicos, cinésicos y proxémicos. Los prosódicos son variaciones de la voz, la entonación, la intensidad, el volumen, el ritmo, las pausas y el timbre. Por ejemplo, por el tono de voz podemos saber si una persona está triste o está enojada. Cuando alzan demasiado la voz, parece que están enojadas. Cuando hablan y la voz se les corta, parece que están muy tristes. Cinésicos son gestos y movimientos corporales que realizan los interlocutores dentro del acto comunicativo. Por ejemplo, cuando te miran fijamente, cuando bajan la mirada, cuando señalan, cuando hacen algún gesto con la boca o fruncen el ceño. Son gestos cinésicos. Proxémicos es el espacio entre el emisor y el receptor, proximidad o distancia. Es decir, cuando tienes mucha confianza con una persona, puedes hablarle muy cerca al oído. Cuando no hay confianza con las personas, solemos entablar una distancia entre las personas para hablar. A veces no nos gusta que nos invadan nuestro espacio personal. A eso se refiere el proxémico. Comentemos con la clase la importancia de utilizar adecuadamente estos signos no verbales en la comunicación oral. Puedes decir varios ejemplos de lo que acabamos de leer. Actividad 7. En equipos, vamos a observar las siguientes imágenes y vamos a inventar un diálogo utilizando algunos de estos gestos. Sin palabras, tratemos de comunicar lo que estas imágenes quieren decir. ¿Qué imágenes se te hacen familiares? Yo veo ahí sentimientos, peticiones, muestras de cariño, de fuerza, etc. Hagamos el diálogo en nuestro cuaderno. Cuando trabajamos en el cuaderno, recuerda rotular siempre el tema de la clase. Guía 23, el artículo de revista. Luego ubicamos el número de actividad y la página que corresponde a esa actividad. Actividad 7, página 174. Luego, una breve descripción de la actividad que vamos a realizar. Inventar un diálogo con los gestos observados.
Podemos ocupar frases, por ejemplo, hola, chao, un favor, gracias, disculpa, perdona, silencio, con gestos. Son gestos universales. Hola cuando movemos la mano de un lado a otro. Chao cuando abrimos o cerramos los dedos. Cuando pedimos un favor, tendemos a unir nuestras palmas y suplicar. Cuando decimos gracias, podemos hacer ese gesto en la barbilla y la mano hacia afuera. Disculpa, en lenguaje de señas nos tomamos la frente, una parte del frente y estiramos la mano. Perdona siempre la muestra de unir nuestras manos y hacerlas hacia arriba y hacia abajo. Y la señal universal del silencio, cuando ponemos un dedo en nuestra boca. Página 175. Consolidación. Actividad número 8. Leamos el siguiente fragmento de un artículo de revista. Agua y cambio climático cada vez más interdependientes. De Antonio Espinosa. Bien, por enfermedades provocadas por la falta de higiene, conflictos armados por el control de fuentes naturales, deshidratación y, por supuesto, falta de oportunidades y desarrollo a causa de una vida que, para muchas mujeres y niñas, se reduce a acarrear agua desde lejanos kilómetros hasta sus comunidades para cubrir las mínimas necesidades básicas, que suponen más de 40.000 millones de horas cada año, quedándose sin tiempo para estudiar, trabajar y desarrollarse. Un mal reparto y una flagrante falta de infraestructura básica en los países en desarrollo son las principales causas de la falta de acceso al agua, a lo que habría que añadir a este cóctel también la contaminación de las fuentes naturales, el cambio climático que desertiza unas zonas y arrasa otras con monzones y torrentes, a veces las mismas dependiendo de la región, y la sobreexplotación de los recursos, que seguirá aumentando como consecuencia de la superpoblación. El agua cuenta con un objetivo de desarrollo sostenible en la Agenda 2030, como muchos conocen, el ODS. 6. Agua limpia y saneamiento, y junto al ODS 13 de Acción por el Clima. Es uno de los más acuciantes, incluso se interrelacionan entre sí. Preocupa a los gobiernos y a la economía mundial, pero sigue sin solucionarse. Cuidar el planeta desde la base. El cambio climático es causa y efecto de la falta de acceso al agua. Un pueblo que carece de recursos de agua puede verse obligado a esquilmar la tierra en su búsqueda o a emigrar a ciudades donde la superpoblación incrementa el problema de la contaminación, que a su vez incide en el calentamiento global y provoca desertificación y fenómenos meteorológicos extremos. Ahora resolvamos en el cuaderno. Literal A. ¿Cuáles son las principales causas de la falta de acceso al agua? Literal B. ¿Estoy de acuerdo con los puntos de vista del autor del artículo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Literal C. ¿Cómo resolvería las problemáticas desencadenadas por la falta de agua y el cambio climático? Literal D. Analiza la oración simple. La contaminación provoca desertificación en el mundo. ¿Qué significa la palabra esquilmar? Significa agotar o disminuir una fuente de riqueza por explotarla, más de lo debido, extrayendo todos sus nutrientes. Pasamos al cuaderno. Recuerda siempre rotular el tema de la clase. Guía 23, el artículo de revista. Además, la actividad y el número de página. Actividad número 8, página 175. Copiamos la primera pregunta. Literal A. ¿Cuáles son las principales causas de la falta de acceso al agua? Según lo que leímos, nos decía el texto que es el mal reparto, la falta de infraestructura básica y la contaminación. Literal B. ¿Estoy de acuerdo con los puntos de vista del autor del artículo? ¿Sí o no? ¿Y por qué?
Es raro que no estemos de acuerdo con algo tan real. Entonces, sí, estamos de acuerdo, porque él explica las principales causas de acceso al agua y da datos y ejemplos muy reales. Continuamos. Recuerda siempre ubicar el número de página y actividad que realizas. Literal C. ¿Cómo resolverías las problemáticas desencadenadas por la falta de agua y el cambio climático? ¿Qué harías tú? Recuerda, es importante hacer campañas de concientización para educar a las personas sobre el cuidado del medio ambiente. Solo así podremos contribuir a erradicar este problema. Literal D. Analicemos la oración simple. La contaminación provoca desertificación en el mundo. Hacemos el cuadrito y escribimos la oración. Y comenzamos a identificar primero palabra por palabra. La es un determinante. Contaminación es un sustantivo. Provoca es un verbo. Desertificación es un sustantivo. En es una preposición. El es un determinante y mundo es un sustantivo. La contaminación es la estructura para un sintagma nominal. Provoca es un sintagma verbal. Desertificación es un sintagma nominal. Y en el mundo es un sintagma preposicional, porque inicia con una preposición. La es un modificador directo, contaminación es el núcleo del sujeto, provoca es el núcleo del predicado, desertificación es el complemento directo, ya que es el resultado directo de la acción, que ha sido provocado, una desertificación. Y en el mundo es un complemento circunstancial de lugar, donde la contaminación es el sujeto y provoca desertificación en el mundo es el predicado. Tarea. Actividad en casa. Investiga formatos para la elaboración de un currículum vitae. En Classroom te voy a dejar el enlace para que busques las mejores plantillas para hacer tu currículum vitae. Por ejemplo, puedes poner una foto al lado izquierdo y toda tu información al lado derecho. O puedes poner al revés, al lado izquierdo tu foto y tu información. O hay otros formatos donde tu foto está al centro. Puedes escoger cualquiera de esos en el sitio que voy a dejarte en Classroom. Eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.